Un puñado de billetes sucios golpeó el rostro empapado de Blanca, resbalando por sus mejillas hasta caer en los charcos del asfalto madrileño. No era caridad, era el precio miserable que su marido, Julián, le ponía a 10 años de matrimonio, a sus manos destrozadas por el barro y al hijo que llevaba en las entrañas. Recoge eso y lárgate. No quiero que tu miseria ensucie la entrada cuando llegue Lorena. Le escupió él. Ajustándose el nudo de una corbata de seda, Blanca había pagado con su propio sudor. Ahí estaba ella, en la calle, temblando de frío en la noche más oscura de su vida, aferrada a su vientre y a una ecografía arrugada que anunciaba la llegada de una nueva vida. Julián, el hombre por el que ella se había deslomado en un viejo taller de alfarería, trabajando de sol a sol, el mismo al que le había costeado la carrera de arquitectura peseta a peseta, euro a euro, la estaba echando como a un perro para meter en su cama a la caprichosa hija de un magnate inmobiliario. ¡Qué ironía tan cruel! Y qué poca vergüenza tienen algunos hombres cuando el dinero y la ambición les nublan el alma. Las manos de Blanca, llenas de callos, cicatrices y grietas por el torno y el horno ardiente, de repente le daban asco al flamante arquitecto. Esas mismas manos que le habían construido su pedestal ahora no eran dignas ni de abrocharle la chaqueta. ¿Cuántas veces, Dios mío, hemos visto a mujeres buenas dar su juventud entera, vaciarse por completo para levantar a su familia, solo para que les paguen con la peor de las traiciones? Mis queridas amigas, sé que a muchas de vosotras se os encoge el corazón al escuchar esto, porque la ingratitud es un puñal que duele más que cualquier enfermedad. Si vosotras también creéis que el Señor arriba todo lo ve, que la justicia divina tarda pero siempre llega, y que las lágrimas de una madre jamás caen en vano, os invito por a que os quedéis conmigo en este rinconcito, os suscribáis al canal y me dejéis un sentido amén en los comentarios, para enviarle luz a todas esas mujeres valientes que luchan solas. Vuestro apoyo es un abrazo reconfortante para el alma de quienes más lo necesitan. Volviendo a aquella terrible noche, Blanca no gritó, no suplicó, ni se arrastró por el fango, rogando un amor que ya estaba completamente podrido. Con una dignidad estoica que solo poseen las almas puras, se agachó con dificultad por el peso de su avanzado embarazo, ignoró los billetes humillantes que flotaban en el agua turbia y recogió únicamente una pequeña caja de madera vieja. Dentro no había joyas de valor ni títulos de propiedad, sino las herramientas oxidadas de su difunto padre y una humilde cruz de arcilla que ella misma había modelado para Julián el día que entró a la universidad, la misma cruz bendecida que él acababa de tirar a la basura junto con los recuerdos de una década entera. El viento aullaba entre los altos edificios de la ciudad, como si el mismo cielo estuviera llorando la desolación de aquella mujer a punto de dar a luz, desamparada y sin un techo bajo el que cobijarse. Sin embargo, en medio de aquella tormenta despiadada, mientras sus pasos lentos se perdían en la inmensa soledad de la madrugada, Blanca cerró los ojos con fuerza y encomendó su destino a la Virgen, sin saber que aquel acto de suprema crueldad sería, en realidad, el doloroso principio de la mayor bendición de su vida y el inicio de un castigo implacable para quien había osado despreciarla. Aquella noche aciaga y tormentosa no fue el resultado de un arrebato repentino, mis queridas amigas, sino el triste y desgarrador final de una lenta agonía que Blanca había estado sufriendo en el más absoluto y sepulcral de los silencios. Para entender en toda su magnitud la vileza de la traición de Julián, debemos obligatoriamente retroceder en el tiempo, viajar a aquellos años de juventud donde el olor a tierra mojada, a humedad profunda y a leña quemada era el único perfume que impregnaba la ropa y el cabello de nuestra protagonista. Blanca, como tantas mujeres valientes de nuestra generación,
No había nacido en cuna de oro, ni había conocido los privilegios de la alta sociedad, pero poseía un tesoro incalculable, unas manos que valían su peso en diamantes, unas manos nobles que hablaban el lenguaje ancestral, silencioso y sacrificado de la alfarería. Tras la muerte de su padre, heredó un viejo y destartalado taller en las afueras del pueblo, un cobertizo humilde con el techo de uralita agrietada por donde se colaba el frío cortante del invierno y el calor asfixiante y sofocante de los meses de verano. Allí, sentada estoicamente frente a un torno de madera que crujía como un lamento con cada giro, Blanca se dejaba literalmente la vida, la salud y la juventud. Hay que hacer el esfuerzo de imaginarse a esta mujer, apenas una muchacha llena de ilusiones por aquel entonces, con el delantal de lona siempre manchado de barbotina grisácea, hundiendo sus dedos en la arcilla helada a las 5 de la madrugada, cuando las calles aún estaban a oscuras, mientras su esposo, Julián, dormía plácidamente bajo el calor de las gruesas mantas de lana en la pequeña habitación contigua. Ella amasaba el barro indomable, con una fuerza bruta que no correspondía en absoluto a su cuerpo menudo y frágil, moldeando con paciencia infinita cántaros, platos, cuencos y vasijas ornamentales que luego tendría que malvender por unos pocos euros o pesetas en sus inicios, en el bullicioso y frío mercadillo de la plaza mayor del pueblo. Cada céntimo, cada moneda de cobre que entraba en aquella casa humilde y llena de estrecheces, tenía un único y sagrado destino: pagar religiosamente la carísima matrícula de la Facultad de Arquitectura de su esposo, comprar sus costosos materiales de dibujo y mantener la despensa llena para que a él nunca le faltara de nada. Blanca se anuló a sí misma por completo. No se compraba ropa nueva desde hacía años, remendando sus viejos vestidos a la luz de un candil. No pisaba una peluquería ni por asomo, y ni siquiera se permitía el pequeñísimo capricho de tomarse un café caliente con leche en el bar de la esquina para entrar en calor. Su única vanidad en esta vida, su único y verdadero orgullo, era ver a su marido, a su Julián, sentado en la mesa de ala del comedor, rodeado de escuadras relucientes, cartabones impolutos y planos inmensos de papel vegetal. A veces, con las manos agrietadas, resecas y sangrando levemente por los profundos cortes que le producía el fino hilo de pescar al separar la base de las piezas de cerámica del torno, le preparaba con todo su amor una infusión caliente de tila y se quedaba mirándolo desde el umbral de la puerta, en silencio, con una devoción casi religiosa, como si contemplara a un santo en un altar. Para su corazón noble y sin dobleces, los estudios universitarios de su marido no eran el triunfo de un solo hombre, sino un proyecto común, un puente inquebrantable hacia un futuro luminoso, donde ambos, agarrados de la mano, podrían por fin respirar tranquilos y dejar atrás la miseria. Pero, ay, amigas mías, el esfuerzo físico y mental que soportaba Blanca era verdaderamente brutal, inhumano. La espalda de la pobre muchacha comenzaba a encorvarse prematuramente por las interminables horas encorvada sobre el torno giratorio. Sus pulmones limpios respiraban a diario el polvo fino y tóxico de los esmaltes de plomo y el calor abrasador, casi infernal, de la boca del horno de leña le resecaba la piel del rostro y de las manos hasta dejarla áspera, rugosa, con la textura dolorosa del papel de lija. Sin embargo, de sus labios jamás salió una sola queja, ni un solo reproche. Cada vez que Julián regresaba a casa y le anunciaba que había aprobado una asignatura difícil, ella, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud, corría a la pequeña iglesia del barrio para encenderle una vela a la Virgen del Carmen, agradeciendo al cielo, de rodillas sobre los bancos de madera, que tanto sacrificio de sangre y sudor estuviera dando sus merecidos frutos. No le importaba en absoluto ser la esposa invisible, la mujer que se quedaba en casa de rodillas fregando los restos de yeso del suelo mientras él empezaba a salir,
a socializar y a codearse con otros estudiantes privilegiados, hijos de familias acomodadas y de apellidos ilustres. El amor ciego, ese amor incondicional que a veces nos vuelve tan vulnerables y tan ingenuas a las mujeres de buen corazón, le impedía ver una realidad aterradora. Mientras ella construía piedra a piedra y con sus propias manos los sólidos cimientos del éxito de su marido, él empezaba a mirar esas mismas manos sucias de barro con un desdén incipiente, con un rechazo profundo que intentaba ocultar torpemente, pero que ya germinaba y echaba raíces en su interior oscuro como una mala hierba venenosa. El cambio definitivo en el alma de Julián no ocurrió de la noche a la mañana como un rayo caído del cielo, sino que fue una de esas transformaciones sutiles, calculadas y extremadamente crueles que te van rompiendo el espíritu y la autoestima pedacito a pedacito, día tras día. El solemne día que Julián recogió finalmente su título universitario de arquitecto, Blanca se levantó al alba. Le planchó con esmero la única camisa buena y presentable que él tenía en el armario, le anudó la corbata con manos temblorosas y lo miró de arriba abajo con los ojos empañados en lágrimas de puro y genuino orgullo. Se sentía parte fundamental de ese cartón adornado con letras doradas. Sentía que una parte de su propia vida estaba escrita en ese diploma. Sin embargo, cuando él consiguió, gracias a sus excelentes notas y a sus nuevas amistades, su primer empleo importante como arquitecto junior en un despacho de muchísimo renombre en el centro neurálgico y lujoso de la ciudad, la brecha invisible entre los dos comenzó a ensancharse a pasos agigantados hasta convertirse en un abismo negro e insalvable. El mundo elitista de la arquitectura de alto nivel, los proyectos urbanísticos millonarios, las cenas de gala y los clientes de la más rancia alta sociedad deslumbraron por completo a Julián, cegándolo de vanidad y pudriendo sus valores morales. De pronto, como por arte de magia negra, el pisito humilde que compartían le parecía estrecho, lúgubre y deprimente. El viejo taller de alfarería de Blanca, que antes era su único sustento, ahora le resultaba un estorbo ruidoso, una mancha vergonzosa en su currículum inmaculado. Y, lo que es infinitamente peor y más doloroso, la mera presencia física de su leal esposa empezó a causarle una profunda y sincera vergüenza. Ya no quería bajo ningún concepto que ella fuera a buscarle a la salida del imponente edificio de cristal donde trabajaba. Le inventaba excusas vacías, crueles y cobardes. Le decía sin miramientos que su ropa anticuada desentonaba con el entorno, que los socios principales del prestigioso bufete eran gente muy estirada y clasista, y que jamás entenderían ni aceptarían ver al arquitecto más prometedor de la firma paseando del brazo de una mujer con las uñas permanentemente manchadas de óxido de cobalto y esmalte marrón. Fue precisamente en esos círculos viciados de vanidad extrema, de copas de champán y falsas apariencias, donde hizo su entrada triunfal Lorena. Lorena no era una mujer que supiera lo que es madrugar para ganarse el pan con el sudor de su frente. Era la heredera única, caprichosa y soberbiamente mimada de don Roberto, uno de los magnates inmobiliarios más poderosos, temidos y ricos de todo el país. Y, casualmente, el cliente principal y más lucrativo del estudio de arquitectura donde Julián intentaba escalar posiciones. Lorena tenía una piel inmaculada, suave como la seda fina, olía a perfumes franceses exclusivos que costaban en una sola botella lo que Blanca tardaba en ganar 3 meses enteros de trabajo esclavo frente al horno, y llevaba vestidos de diseñador exclusivos que jamás en la vida habían rozado una sola gota de lejía ni de detergente barato. Julián se dejó seducir, arrastrar y devorar no solo por la insultante juventud, la belleza artificial y la frivolidad apabullante de aquella muchacha rica, sino, sobre todo, por el inmenso y embriagador poder que su apellido representaba.
Estar con Lorena no era un simple romance furtivo, significaba saltarse de golpe y plumazo 20 años de duro y lento escalafón profesional. Significaba convertirse de la noche a la mañana en el intocable y respetado yerno del dueño indiscutible de la ciudad, tener acceso directo y sin intermediarios a los contratos públicos más jugosos y garantizarse una vida de opulencia escandalosa, de yates y mansiones que el barro de su esposa jamás, ni en 100 vidas de trabajo, le podría dar. La codicia más vil y desenfrenada se apoderó por completo de su espíritu débil, corroyendo, como un ácido letal, cualquier minúsculo rastro de decencia, de lealtad y de gratitud que pudiera quedar en su corazón de piedra. En el hogar que antes fue un refugio, las discusiones se volvieron constantes, diarias y absolutamente despiadadas. Julián empezó a criticar con saña todo lo que Blanca hacía, decía o respiraba. Le molestaba profundamente el ruido monótono del torno, trabajando de madrugada. Le asqueaba de forma visible el olor natural a tierra cocida y a esfuerzo que impregnaba el pelo castaño de su mujer, y apartaba la vista con un gesto de repugnancia mal disimulado cuando ella le servía la cena en la mesa con esas manos endurecidas, deformadas por el trabajo agotador, las mismas santas manos que habían firmado sin dudar los cheques de su tan ansiada universidad. «Mira cómo tienes los dedos, Blanca, por el amor de Dios. Pareces una campesina inculta, me da vergüenza física que me toques». Llegó a escupirle una noche nefasta, apartándola con brusquedad violenta cuando ella, inocente, intentó acariciarle el rostro cansado tras una larga jornada. Esas palabras venenosas se clavaron en el pecho de Blanca como gruesos alfileres al rojo vivo, perforando su alma. Ella, desesperada por retener el amor de su vida, intentaba inútilmente arreglarse frente al espejo roto del baño. Se frotaba las manos con piedra pómez y cepillos de cerdas duras hasta hacerse sangre en las yemas, en un intento angustioso y desesperado por suavizar los callos milenarios. Pero el desamor de Julián ya no tenía cura alguna en este mundo. En realidad, no era la textura áspera de la piel de su mujer lo que le molestaba, sino lo que ella representaba en su totalidad. Un pasado de esfuerzo, de carencias y de pobreza digna que él estaba decidido a borrar, aplastar y sepultar a toda costa. El brillante y exitoso arquitecto había tomado la firme y macabra decisión de demoler su propio hogar, de destruir a la mujer que le dio alas para construir su reluciente palacio de oro sobre el mar de lágrimas amargas de su esposa. Y así, arrastrados por la corriente de la traición más miserable, llegamos al clímax de esta dolorosa historia, al momento exacto y fatídico en el que el cielo gris plomizo se desplomó con todo su peso aplastante sobre los frágiles hombros de nuestra valiente y sufrida alfarera. Hacía ya varias semanas largas que Blanca se sentía físicamente extraña, aquejada de mareos matutinos constantes, náuseas repentinas y un cansancio profundo, casi paralizante, que no lograba achacar únicamente a las agotadoras y eternas horas de pie frente a la boca llameante del horno. En el fondo más íntimo y puro de su corazón herido, albergaba la secreta, tierna y dulce esperanza de que la llegada de un hijo, fruto de la semilla de aquel amor que ella creía aún vivo, fuera el milagro divino que tanto necesitaban para salvar su matrimonio del naufragio inminente, el poderoso pegamento celestial que volvería a unir para siempre los pedazos rotos de su vida en común. Aquella tarde de jueves, el cielo nublado de la capital amenazaba con descargar una de esas tormentas furiosas, oscuras y bíblicas que parecen querer lavar las inmundicias y las miserias de la humanidad entera. Blanca había acudido completamente sola a la clínica ginecológica del barrio, sentada en una silla de plástico, temblando de pánico y nervios en la sala de espera, hasta que el médico de cabecera, con una sonrisa afable y paternal,
Le entregó en mano una pequeña y milagrosa fotografía en blanco y negro, una ecografía clara que confirmaba sin lugar a dudas que llevaba un bebé sano, de casi 3 meses de gestación, latiendo con fuerza en su vientre protector. La ola de alegría pura e indescriptible que la inundó de pies a cabeza fue tan inmensa, tan cegadora y absoluta, que por un instante mágico olvidó todos los desprecios acumulados, la frialdad sepulcral de Julián en la cama y la sospecha constante, punzante como una espina, de que había otra mujer más joven y rica ocupando sus pensamientos. Salió a la calle bulliciosa, abrazando con veneración aquel pequeño trozo de papel satinado contra su pecho, como si fuera el tesoro más grande, frágil y valioso del universo entero. Caminó presurosa bajo las primeras gotas heladas de lluvia que empezaban a caer, imaginando con una sonrisa infantil cómo le daría la gran noticia al padre de la criatura. En su mente planeaba preparar su plato favorito, encendería unas velas blancas en la mesa del comedor y le diría mirándole a los ojos que, por fin, tras tanto sufrimiento y espera, iban a ser una familia de verdad, una familia completa. Quizás, pensaba en su inocencia casi conmovedora, la idea rotunda de ser padre de sangre despertaría del letargo al Julián del que ella se había enamorado perdidamente en su juventud. Aquel chico sencillo, de mirada limpia, que una vez le juró amor eterno, fidelidad y respeto bajo el humilde techo de Uralita de su taller de barro. Pero la cruda y horripilante realidad la estaba esperando agazapada en el sombrío rellano de la escalera de su propio edificio, fría, afilada y despiadada como la hoja oxidada de un cuchillo carnicero dispuesto a rebanarle la yugular. Cuando Blanca, jadeando ligeramente por la subida, introdujo la llave gastada en la cerradura de su hogar, notó con extrañeza que la puerta principal estaba ligeramente entornada. Al empujarla con suavidad, no encontró el olor reconfortante a comida casera ni el calor acogedor del hogar que ella mantenía con tanto esmero. Lo primero que tropezó violentamente con sus pies mojados por la lluvia fue una maleta vieja y destartalada, la mismísima maleta de lona barata con la que ella había llegado a esa casa el día de su modesta boda, ahora abierta de par en par en el suelo del recibidor, con todas sus ropas arrojadas en su interior de cualquier manera, hechas un burdo revoltijo, mezcladas sin cuidado con perchas rotas, algunos libros de cerámica y un par de zapatos desgastados por el uso. En el centro exacto del salón, de pie, erguido y exhibiendo la postura arrogante, altiva y despreciable de quien se cree impunemente el dueño y señor del mundo, estaba Julián. Llevaba puesto un traje de sastre impecable, hecho a medida, uno de esos trajes que ella jamás en la vida podría haberle costeado con la venta de sus vasijas, y hablaba por su moderno teléfono móvil con un tono meloso, seductor y complaciente, que Blanca no escuchaba salir de sus labios desde hacía demasiados años. Al verla entrar empapada y desconcertada, él cortó la llamada de inmediato, guardando el aparato en el bolsillo del pantalón sin que una sola pizca de remordimiento, culpa o piedad asomara en su semblante frío como el mármol de una lápida. Blanca se quedó petrificada, literalmente paralizada en el umbral de su propia casa, con la ecografía de su hijo temblando incontrolablemente entre sus dedos manchados y el corazón latiéndole tan fuerte y desbocado que sentía que le iba a reventar el pecho y a escapársele por la garganta reseca. «No te quites el abrigo que traes puesto, porque no vas a quedarte ni un minuto más aquí», sentenció él con una voz glacial, cortante y metálica, carente de la más mínima empatía humana, sonando como un completo extraño. Blanca tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo asfixiante, incapaz de procesar la macabra escena que se desarrollaba ante sus ojos, y, sacando fuerzas de flaqueza, dio un paso al frente, mostrando el papel arrugado con la imagen de su vientre. «Julián, por favor, mírame un segundo».
Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo, mi amor, susurró ella, con la voz quebrada por el pánico atroz que empezaba a invadirla, buscando desesperadamente en los ojos oscuros de su marido un mínimo atisbo de humanidad, un pequeño rastro de la compasión que cualquier ser humano sentiría. La reacción de aquel hombre miserable y cobarde es algo que, Dios me perdone por decirlo en voz alta, ninguna mujer buena y decente debería verse obligada a presenciar jamás en su vida. Julián soltó una carcajada seca, amarga y desprovista de cualquier atisbo de gracia, una risa cruel y diabólica que rebotó como un eco siniestro en las paredes del pequeño salón. Se acercó a ella con pasos firmes, pero no para rodearla con sus brazos protectores ni para llorar de emoción. Le arrebató la sagrada ecografía de las manos con un manotazo violento y sin molestarse siquiera en mirar la diminuta mancha blanca que representaba a su propio hijo de sangre, la arrugó con furia entre sus puños hasta convertirla en una bolita de papel inservible que arrojó al suelo del pasillo con el mayor de los desprecios. No seas patética y no intentes chantajearme ahora con el manido cuento del embarazo inesperado, Blanca. Si de verdad estás esperando un crío, arréglatelas tú sola como puedas, porque yo no voy a permitir que arruines mi brillante carrera por culpa de un vulgar accidente de barrio. Lorena me está esperando ahora mismo en su coche en la puerta. Me voy a casar con ella, Blanca. ¿Acaso eres tan corta que no lo entiendes? Ella es la hija única de don Roberto. Me va a hacer socio principal del estudio la semana que viene. Mírate, por el amor de Dios bendito, mírate al espejo. Le espetó con asco, señalándola de arriba a abajo con el dedo índice, como si apuntara a un insecto repugnante. Hueles a arcilla sucia, a humedad, a pobreza extrema. Mírate esas manos callosas, llenas de mugre y cicatrices. Pareces una mendiga sacada de la calle. De verdad, en tu ignorancia, creías que podía llevarte del brazo a las galas de beneficencia de la alta sociedad, que podía presentarte formalmente a los grandes inversores extranjeros. Eres un maldito lastre, Blanca, una piedra atada a mi cuello, y ya me he cansado definitivamente de tirar de ti. Aquellas palabras infames cayeron sobre el espíritu de la pobre mujer como golpes directos de un martillo de acero. Cada sílaba ponzoñosa destruía implacablemente 10 años de lealtad absoluta, 10 años de madrugones gélidos y de privaciones que rozaban la inanición. Blanca quiso abrir la boca para gritar con toda su alma. Quiso abalanzarse sobre él, golpearle el pecho y exigirle a gritos que le devolviera inmediatamente su juventud robada, sus ilusiones masacradas y su salud perdida irremediablemente entre las paredes de aquel viejo taller de alfarería. Pero el dolor que le desgarraba las entrañas era tan agudo, tan asfixiante y total, que la dejó completamente sin aliento, paralizada en una mudez terrorífica, observando cómo su mundo entero se desintegraba en fracciones de segundo. Julián, visiblemente molesto e irritado por el silencio de su esposa, y queriendo zanjar el molesto asunto rápidamente con la soberbia y la arrogancia que solo poseen los verdaderos cobardes, metió la mano enguantada en el bolsillo de su cara, chaqueta de diseño exclusivo, y sacó con desgana un fajo de billetes sueltos, sucios y arrugados, calderilla que llevaría encima para pagar las propinas en los restaurantes caros. Sin el menor atisbo de respeto por la madre de su futuro hijo, con un gesto de desdén supremo, se los tiró violentamente a la cara. Los billetes golpearon su rostro, resbalaron por las mejillas empapadas en lágrimas de Blanca y cayeron mansamente al suelo del rellano, esparciéndose en silencio alrededor de la vieja maleta como si fueran hojas muertas arrancadas por el viento de otoño. Ahí tienes algo de suelto para que te pagues una pensión barata un par de meses. Y ahora, haz el favor de recoger tu basura y lárgate para siempre de mi vista, que tengo que entregarle las llaves impecables al casero.
No quiero que tu miseria, tus llantos y tu olor a barro ensucien la entrada del edificio cuando Lorena suba a ayudarme con las últimas cajas de la mudanza». Y diciendo esto, él la agarró fuertemente del brazo derecho, apretando sin importarle en absoluto su estado de buena esperanza, y la empujó con rudeza hacia el frío rellano exterior, cerrando la pesada puerta de madera con un portazo sordo, brutal y definitivo que retumbó como un disparo de gracia en todo el bloque de viviendas, dejando a Blanca completamente sola en la escalera, desterrada de su propia vida, mientras la lluvia arreciaba con furia en la calle y la oscuridad de la noche devoraba sus últimas esperanzas. El eco de aquel portazo brutal, seco y definitivo, retumbó por el hueco de la escalera como el estallido de un cañón, haciendo temblar los viejos y polvorientos cristales de la ventana del descansillo. Blanca se quedó allí, completamente sola, petrificada sobre las baldosas frías de ajedrez, con el brazo derecho aún alzado a medias hacia la madera, como si su cerebro destrozado se negara de forma absoluta a procesar la monstruosidad incomprensible que acababa de ocurrir. El silencio que siguió a aquel golpe de gracia fue sepulcral, espeso, un silencio tan denso y asfixiante que casi se podía cortar con el filo de una navaja. Al otro lado de esa puerta de roble macizo, que ella misma había lijado y barnizado con sumo cuidado el primer verano de ilusiones en que se mudaron, quedaba sepultada una década entera de su existencia. 10 años de juventud marchita, de madrugones gélidos a las 5 de la mañana, de frío calando hasta el tuétano de los huesos en el taller, de manos sangrantes y de un amor incondicional y ciego. Todo había sido borrado, escupido y pisoteado de un solo plumazo. A sus pies, esparcidos por el suelo lúgubre del rellano, yacían los billetes arrugados que Julián le había arrojado a la cara con tanto desprecio. Dinero sucio, propina asquerosa de un cobarde para intentar limpiar su mísera y putrefacta conciencia. La luz amarillenta, triste y parpadeante de la bombilla del pasillo iluminaba aquel escenario dantesco. Su vieja maleta de lona barata vomitando su ropa humilde, el papel arrugado de la sagrada ecografía, y ella, la esposa abnegada, empapada y temblando como una hoja seca a merced del viento de otoño. Cualquier otra mujer en su lugar, mis queridas amigas, habría aporreado esa puerta con los puños cerrados hasta destrozarse los nudillos. Habría gritado a pleno pulmón despertando a todo el bloque de vecinos, exigiendo justicia divina, suplicando piedad o maldiciendo a los 4 vientos a la ramera de alcurnia que le había arrebatado el marido. Es la reacción natural de la sangre caliente, del orgullo pisoteado y de la humillación pública. Pero Blanca no era una mujer ordinaria, y el dolor que la traspasaba de lado a lado en ese instante iba muchísimo más allá de la rabia mundana. Era una agonía sorda, una estocada mortal en el centro mismo de su alma pura. Lentamente, con un movimiento casi mecánico y pesado, bajó la mano que sostenía inútilmente en el aire y la posó sobre su vientre ligeramente abultado. Allí, bajo la tela empapada de su modesto vestido oscuro, latía una vida inocente, un hijo, su hijo. Al sentir, aunque fuera en su imaginación, ese pequeño latido invisible, algo hizo un clic definitivo en su interior herido. La mujer sumisa, la esposa abnegada que vivía solo y exclusivamente para complacer al arquitecto, murió en ese preciso instante en aquel rellano oscuro, dando paso de inmediato a algo mucho más grande, antiguo, sabio y feroz. Una madre protectora, comprendió, con una lucidez repentina y desgarradora, enviada seguramente por la mismísima misericordia de Dios, que no podía, bajo ningún concepto, exponer a esa criatura a la podredumbre moral de un padre como Julián. Si se quedaba a luchar por las migajas vergonzosas de un matrimonio que ya estaba muerto y enterrado,
Si se rebajaba a suplicar compasión a un hombre que había vendido su alma al mismísimo diablo por un puesto de poder en la alta sociedad madrileña, el veneno letal de la codicia acabaría infectando también al niño. El ambiente tóxico, los desprecios continuos, la vergüenza constante. No, su hijo no iba a crecer respirando ese aire contaminado. El rechazo cruel de Julián, aunque la estuviera matando en vida, era paradójicamente la única salvación real de su pequeño. Con una dignidad majestuosa que encoge el corazón, una fuerza nacida del dolor más absoluto, Blanca enderezó la espalda encorvada prematuramente por los años de torno. No derramó ni una sola lágrima de histeria. El llanto llegaría, por supuesto, porque somos de carne y hueso, pero no allí. No frente a la puerta del hombre infame que no merecía ni una sola gota del agua salada de sus ojos. Se arrodilló lentamente, cuidando instintivamente de no presionar su barriga, y comenzó a recoger sus escasas pertenencias esparcidas. Ignoró de forma deliberada y consciente los billetes tirados. Dejó que se pudrieran allí mismo, sobre el suelo de terrazo desgastado, como testimonio mudo y acusador de la infinita bajeza de Julián. No quería su limosna, manchada de traición y adulterio. Sus manos valientes, ásperas y enrojecidas, rebuscaron entre la ropa maltratada y pisoteada hasta encontrar el único tesoro verdadero que le importaba rescatar desesperadamente de aquel trágico naufragio vital. Una vieja y pesada caja de madera de nogal con los herrajes oxidados por el paso del tiempo. Esta caja no contenía joyas de esmeraldas ni escrituras de propiedades millonarias, sino el legado sagrado de su difunto padre. Al abrirla con dedos temblorosos, el olor familiar y entrañable a madera añeja, a óxido metálico y a polvo fino de arcilla, la golpeó con la fuerza demoledora de un abrazo paternal. Dentro reposaban, envueltos con extremo cuidado en un paño de lino raído, un juego de gubias desgastadas por el uso, punzones, vaciadores de alambre y un viejo cuchillo de alfarero con el mango de madera oscurecido por el sudor honrado de 2 generaciones de artesanos. Eran las mismas herramientas nobles con las que su viejo le había enseñado a domar la tierra humilde, a darle forma hermosa a la nada, a encontrar belleza suprema en el barro informe. Eran la prueba tangible y rotunda de quién era ella realmente, de su esencia inquebrantable, de sus raíces humildes pero profundamente decentes. Y allí, en un oscuro rincón de la caja, escondida entre unas virutas secas, encontró algo que le arrancó de cuajo un sollozo ahogado, el primer gemido de la noche. Era una pequeña cruz de arcilla roja, toscamente modelada a mano, pero cosida con un esmero infinito. Tenía las huellas dactilares de la propia Blanca, marcadas para siempre en los brazos cortos, un detalle rústico y tremendamente hermoso. Se la había regalado a Julián el mismísimo primer día que él pisó tímido la Facultad de Arquitectura, para que el señor guiara sus planos, sus maquetas y su camino. Le había dicho, con los ojos llenos de amor juvenil, que la arcilla representaba los cimientos fuertes de su hogar y la cruz, la fe absoluta en su talento innegable. Julián, en aquel entonces lejano, la había besado apasionadamente y jurado por su vida llevarla siempre en el bolsillo de su chaqueta pegada al corazón. Ahora, la cruz bendecida estaba allí, metida en la caja de los trastos viejos, arrojada sin miramientos junto a la ropa de descarte, apartada como un estorbo inútil y vergonzoso. El simbolismo era tan cruel, tan visceralmente doloroso, que a Blanca le faltó el aire en los pulmones. Julián no solo había desechado su amor incondicional y su sacrificio de años, había tirado a la basura su fe, sus humildes oraciones nocturnas y la protección divina que ella le había implorado de rodillas. Había escupido sobre lo más sagrado que un ser humano puede ofrecer, su devoción,
Con suma reverencia, como quien manipula entre sus manos la reliquia milagrosa de un santo patrón, Blanca tomó la cruz de arcilla, se la llevó a los labios resecos y trémulos, depositó un beso larguísimo cargado de tristeza infinita y se la guardó en el bolsillo interior de su abrigo de paño, cerca del pecho, justo al lado de su corazón destrozado. Cerró la caja de madera con un golpe seco. Eso era todo. Esa pequeña caja era absolutamente todo su patrimonio terrenal, su pasado completo, y aunque ella, aún en medio de su desgracia, no lo sabía, la semilla portentosa y milagrosa de su grandioso futuro. Se incorporó con una pesadez extrema, agarró el asa metálica de la caja de herramientas con una mano firme y con la otra se aferró a la barandilla de hierro forjado de la escalera para no desvanecerse. Echó un último, desgarrador y melancólico vistazo a la puerta cerrada de su antiguo hogar. No había ni un solo ruido de arrepentimiento al otro lado. Julián probablemente ya se estaría peinando frente al espejo del baño, echándose colonia cara, ajustándose los puños impecables de la camisa y ensayando esa sonrisa seductora y asquerosamente falsa que le regalaría a la rica Lorena en unos breves minutos cuando bajara al coche a su encuentro. Blanca cerró los ojos un instante, inhaló profundamente el aire viciado a encierro del rellano y comenzó a bajar los escalones de piedra, uno a uno, lenta, muy lentamente. Cada paso resonaba en la escalera vacía como el tic-tac implacable de un reloj gigante que marca el final trágico de una era. Le dolían las rodillas debilitadas, le pesaba el vientre, pero sobre todo le pesaba el alma hasta aplastarla. A medida que descendía hacia la planta baja, el sonido fiero de la tormenta en la calle se hacía más intenso, más amenazador y furioso. El zaguán principal del edificio estaba sumido en la oscuridad. La bombilla se había fundido hacía días y nadie se había molestado en cambiarla. Caminó a tientas en la penumbra hasta llegar a la pesada y gran puerta de cristal y hierro que daba paso a la calle. A través del cristal empañado y surcado por gotas gruesas, vio la avenida transformada en un río salvaje y turbulento. Los faroles urbanos parpadeaban asustados bajo la tromba incesante de agua, arrojando sombras espectrales y alargadas sobre el asfalto. Era un escenario desolador, profundamente hostil, un infierno aterrador para una mujer sola, embarazada y sin un céntimo en el bolsillo. Empujó la pesada puerta con su hombro derecho y el estruendo sobrecogedor de la lluvia y el viento rachado la golpeó de frente como una bofetada helada. El frío cortante de la noche la atravesó sin piedad, colándose burlón por debajo de su fina ropa de andar por casa, haciendo tiritar sin control cada músculo, cada fibra de su cuerpo exhausto. Salió a la acera desprotegida, sin paraguas, sin refugio alguno al que acudir, abrazando su pesada caja de madera contra su vientre como si fuera el escudo protector más impenetrable del mundo. La lluvia torrencial lavaba su rostro pálido, mezclándose irremediablemente con las lágrimas cálidas y amargas que, por fin, desbordaron sus ojos cansados. Lloraba en silencio, con la boca fuertemente apretada para no emitir sonido, dejando que el cielo gris llorara por ella. Caminó unos escasos metros bajo el chaparrón y, guiada por una fuerza misteriosa e instintiva, se detuvo en seco. Se giró lentamente y alzó la vista hacia arriba. Allí estaba, en el tercer piso, la ventana iluminada del que hasta hacía una hora había sido su querido salón. La luz cálida y acogedora se filtraba tentadora por las rendijas de la persiana bajada. La luz que ella misma pagaba con su esfuerzo. El calor que ella había construido bloque a bloque. Mientras miraba fijamente bajo el aguacero, vio la sombra nítida de la silueta de Julián asomarse con sigilo, mirar rápidamente hacia abajo para comprobar con cobardía si la calle estaba ya despejada de la presencia incómoda de su esposa, y acto seguido cerrar de golpe y por completo la persiana.
El último portazo visual, la oscuridad absoluta, definitiva e irreversible. Un potente relámpago cruzó el cielo negro rasgándolo por la mitad, iluminando el rostro pálido, empapado y digno de Blanca por una milésima de segundo. En ese ínfimo instante de luz eléctrica, su expresión ya no era en absoluto la de una mujer derrotada. Apretó la mandíbula con fuerza, cerró los ojos con devoción y alzó el rostro estoico hacia la lluvia implacable. «Señor de los cielos», murmuró con voz trémula, pero inmensamente firme, apenas audible bajo el ensordecedor rugido del trueno. «Tú eres mi único y verdadero testigo en esta noche aciaga. No te pido venganza contra él, Padre mío, porque el rencor envenena el espíritu y sé que solo tuya es la verdadera justicia. Yo solo te suplico fuerzas. Dame fuerzas para que mis rodillas no me fallen esta noche. Dame tu manto de calor sagrado para proteger al ser inocente que llevo creciendo aquí dentro. Y te ruego que guíes mis pasos en medio de esta inmensa oscuridad, porque ahora mismo, en todo este vasto mundo, no tengo absolutamente nada más que a ti y a estas dos manos honradas que me diste». Persignándose lentamente bajo el azote inclemente del aguacero, volvió a apretar su caja de herramientas contra su pecho, se dio media vuelta sin mirar atrás ni una sola vez más, y comenzó a caminar con paso firme hacia lo desconocido, perdiéndose sin rumbo fijo por las calles inundadas y frías de la ciudad. Era, sin atisbo de duda, el paso más inmensamente doloroso y desgarrador de toda su vida. Una marcha solitaria hacia el abismo insondable de la indigencia más absoluta. Pero, mis queridas amigas, quiero que sepáis algo muy importante. Aunque ella caminaba a ciegas entre las sombras más espesas, bajo el peor y más cruel de los temporales, Blanca no iba sola. Dios jamás aparta su mirada, ni abandona a los corazones limpios y puros en su hora más oscura de tribulación, y cada paso que en ese instante la alejaba de aquel infierno asfixiante de falsedad, superficialidad y codicia humana, la estaba acercando de forma silenciosa e inexorable hacia el milagro más grandioso, inesperado y extraordinario que el cielo infinito tenía celosamente reservado para ella. Las semanas que siguieron a aquella fatídica noche de tormenta se convirtieron en un descenso vertiginoso y cruel hacia los abismos más oscuros de la indigencia, un calvario silencioso que pondría a prueba hasta la última fibra de la cordura humana. Mis queridas amigas, a menudo caminamos por las calles de nuestras ciudades, envueltas en la prisa diaria, y no reparamos en las sombras que habitan en los portales, en los rostros invisibles que se esconden bajo cartones y mantas raídas. Blanca se convirtió, de la noche a la mañana, en una de esas sombras. El invierno madrileño, con su viento helado que corta la piel como si fueran cuchillas de afeitar, se abalanzó sobre ella sin ningún tipo de piedad. Los escasos ahorros que había logrado ocultar en los forros de su ropa, lejos de las manos avariciosas de Julián, se esfumaron con una rapidez aterradora en pensiones de mala muerte, habitaciones lúgubres con humedades en las paredes y colchones hundidos donde apenas podía conciliar el sueño, aterrorizada por los ruidos de la calle y la constante amenaza del desahucio. Cuando el último euro desapareció de sus bolsillos, la calle se erigió como su único e implacable hogar. Imaginaos, por un instante, la inmensa desolación de una mujer embarazada, con el vientre creciendo día a día, arrastrando una pesada caja de herramientas de madera por aceras interminables. Blanca mendigaba trabajo en cada restaurante, en cada taller, en cada pequeño comercio que se cruzaba en su deambular errático. Ofrecía sus manos maestras para fregar suelos, para lavar platos, para limpiar cristales, para hacer cualquier tarea por humilde que fuera a cambio de un plato de sopa caliente o un rincón seguro donde resguardarse. Pero la sociedad, tan a menudo sorda al dolor ajeno, le cerraba las puertas en las narices con una frialdad espantosa.
Las miradas se posaban en su ropa gastada, en sus zapatos deformados por los kilómetros caminados y sobre todo en su abultado vientre, y la respuesta era siempre la misma, una letanía cruel que se le clavaba en el pecho. No contratamos a mujeres en tu estado, no queremos problemas. Márchate de aquí antes de que llame a la policía. El rechazo sistemático iba minando sus fuerzas físicas, pero milagrosamente su espíritu se negaba a quebrarse. La fuerza motriz que la mantenía en pie, el fuego inextinguible que calentaba su sangre en las madrugadas gélidas, era la vida que latía en sus entrañas. Para sobrevivir, Blanca tuvo que aprender las duras leyes del asfalto. Se despertaba antes del amanecer, con los huesos entumecidos por el frío atroz de los cajeros automáticos o los soportales de las iglesias donde lograba colarse furtivamente. Caminaba kilómetros hasta los grandes mercados de abastos, esperando pacientemente a que los puestos cerraran para rebuscar entre las cajas de madera abandonadas en la basura. Un tomate magullado, unas hojas de lechuga marchitas, un mendrugo de pan duro desechado por un panadero. Todo era un festín celestial que ella devoraba con lágrimas en los ojos, masticando despacio, dando gracias al cielo por cada bocado que nutría a su pequeño. Su cuerpo, antaño fuerte por el trabajo en el torno, comenzó a consumirse. Las ojeras se hundieron en su rostro pálido, sus mejillas perdieron el color, pero sus manos, aquellas manos curtidas por el barro y el fuego, seguían acariciando su vientre con una ternura infinita, transmitiéndole a su hijo un amor tan vasto que ninguna miseria terrenal podía opacar. El punto de inflexión, la prueba suprema de su fe, llegó en la víspera de la Navidad. Era una de esas noches donde el frío no solo hiela el cuerpo, sino que parece querer congelar el alma. La ciudad entera brillaba con luces festivas, los escaparates rebosaban de manjares inalcanzables y las familias se apresuraban hacia sus hogares cálidos, cargadas de regalos y risas. Blanca, tiritando incontrolablemente bajo un viejo abrigo de lana fina que había encontrado abandonado en un parque, encontró refugio en el hueco oscuro de un portal señorial, resguardándose del viento cortante que barría la avenida. Sentada sobre el suelo de mármol helado, abrazó sus rodillas, intentando inútilmente generar algo de calor para su bebé. El hambre le retorcía el estómago con calambres agudos y dolorosos. En ese instante de absoluta y desgarradora soledad, rodeada por el bullicio de una felicidad ajena que la ignoraba por completo, Blanca no maldijo su suerte. No pronunció el nombre de Julián con odio, ni deseó la desgracia para la mujer que le había robado su vida. Con los labios morados por el frío y temblando de agotamiento, deslizó su mano callosa dentro de su ropa y sacó la pequeña cruz de arcilla que había rescatado de su caja de herramientas. La apretó contra su pecho, cerró los ojos y en la intimidad de las sombras entabló la conversación más pura y dolorosa que una madre puede tener con su Creador. «Señor, Padre mío», susurró con la voz quebrada, las lágrimas surcando por fin su rostro sucio y cansado. «No te reclamo el frío que penetra mis huesos, porque sé que tu propio hijo nació en la humildad de un pesebre, rodeado de pobreza. No te exijo justicia terrenal contra quienes me han humillado, porque la carga del rencor es demasiado pesada para mis hombros cansados. Mírame, Dios mío, estoy vacía de orgullo, despojada de todo bien material. Solo te pido, con la humildad de una sierva destrozada, que no permitas que esta criatura inocente pague por los pecados de este mundo. Cúbrelo con tu manto sagrado. Dame, te lo ruego, un solo día más de fuerza, un día más para caminar, un día más para soportar este hielo. Si mi cuerpo debe romperse para que él nazca sano, que así sea, pero no apartes tu mirada misericordiosa de nosotros en esta noche oscura». Fue una oración nacida de las entrañas mismas del sufrimiento, mis queridas amigas, un ruego desprovisto de egoísmo
impregnado de esa fe inquebrantable que solo poseen las mujeres que han tocado fondo y han descubierto que, incluso en la más absoluta negrura, la luz de Dios sigue brillando. Y el cielo, que escucha en silencio el clamor de los puros de corazón, puso en marcha los engranajes misteriosos de su divina providencia. Tras aquella plegaria íntima, Blanca logró reunir unas cuantas monedas de cobre que un transeúnte compasivo le había dejado caer en el regazo horas antes. Apenas sumaban un par de euros, la cantidad exacta y milimétrica para comprar un caldo caliente de sobre y un trozo de pan de ayer en un pequeño kiosco nocturno que aún permanecía abierto al final de la calle. Se incorporó con tremenda dificultad, apoyándose en las paredes del portal, y comenzó a caminar con paso vacilante hacia aquel pequeño faro de luz y comida. La anticipación de sentir algo caliente, bajando por su garganta irritada, le dio un impulso momentáneo de energía. Sin embargo, a mitad de su penoso trayecto, al cruzar la boca de un callejón estrecho y mal iluminado, un quejido ahogado la detuvo en seco. Blanca giró la cabeza y agudizó la vista en la penumbra. Allí, desplomada junto a unos contenedores de basura, yacía una figura encorvada. Era una mujer anciana, vestida con harapos superpuestos, gruesos pero asquerosamente sucios, que intentaba inútilmente incorporarse mientras se aferraba el pecho con ambas manos. Su respiración era errática, un estertor agónico que cortaba el silencio de la calle. Blanca se acercó rápidamente, olvidando de golpe su propio agotamiento extremo y el hambre voraz que la devoraba por dentro. Al arrodillarse junto a ella, vio el rostro de la anciana contraído por un dolor insoportable, pálido como la cera, y sus labios, resecos y agrietados, balbuceaban palabras ininteligibles, mientras sus ojos desorbitados suplicaban ayuda en medio de la asfixia. Estaba sufriendo un infarto fulminante. En ese preciso instante, el diablo de la tentación susurró en el oído de cualquier ser humano ordinario: «Pasa de largo, Blanca. Tú apenas puedes mantenerte en pie. Tienes un hijo que alimentar. Esas monedas son tu salvación. No te metas en problemas que no puedes resolver». Pero el corazón de nuestra protagonista, moldeado por la compasión y purificado por su propio calvario, no dudó ni una milésima de segundo. Blanca no vio a una mendiga desconocida, vio a un ser humano en la agonía, vio a una hermana sufriendo bajo la misma noche helada que a ella la castigaba. Con una agilidad que sorprendió a su propio cuerpo debilitado, Blanca se despojó rápidamente de su viejo abrigo de lana, quedándose en un fino vestido que no ofrecía ninguna resistencia al viento polar, y arropó con sumo cuidado los hombros temblorosos de la anciana. La envolvió apretándola contra sí para transmitirle el escaso calor que aún albergaba su cuerpo gestante. «Tranquila, señora, respire despacio, no la voy a dejar sola», le susurraba al oído con una dulzura maternal, acariciando el cabello enmarañado de la mujer, mientras ésta se aferraba a la mano de Blanca con la fuerza desesperada de quien se asoma al abismo de la muerte. Blanca sabía que no había tiempo que perder. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero la calle estaba desierta. Recordó entonces la cabina telefónica que había pasado unas manzanas atrás. Tomó las preciosas monedas que guardaba en su puño, el dinero destinado a su única comida en días, el caldo caliente que su cuerpo suplicaba a gritos. No titubeó. Las apretó con fuerza y, dejando a la anciana lo más resguardada posible, corrió lo más rápido que sus piernas cansadas y su vientre pesado le permitieron. Llegó a la cabina jadeando, sintiendo punzadas en los costados, e introdujo las monedas con manos temblorosas. Marcó el número de emergencias con desesperación, explicando la situación con voz firme a pesar del terror que la invadía. Gastó su último recurso, su última tabla de salvación, en salvar la vida de una perfecta desconocida. Cuando la ambulancia llegó con sus luces giratorias rompiendo la oscuridad del callejón,
Los sanitarios encontraron a Blanca sentada en el suelo húmedo, tiritando violentamente en mangas de camisa, pero sosteniendo con firmeza la cabeza de la anciana sobre su regazo, susurrándole oraciones al oído para mantenerla consciente. Los enfermeros subieron a la mujer a la camilla apresuradamente, estabilizándola con oxígeno y medicamentos. Uno de ellos, al ver el estado lamentable y el avanzado embarazo de Blanca, se detuvo un instante y la miró con profunda compasión. ¿Viene con ella? «¿Es su único contacto?», le preguntó el sanitario, tendiéndole una mano para ayudarla a levantarse. Blanca asintió en silencio. Recogió su pesada caja de herramientas con los dedos entumecidos y subió a la parte trasera del vehículo de emergencias, acompañando a la anciana en aquel viaje frenético hacia el hospital clínico. Lo que sucedió en las horas siguientes es el verdadero testimonio de la grandeza de espíritu. Blanca no se marchó. Una vez que la paciente ingresó en urgencias, se quedó allí, en la inhóspita sala de espera del hospital, iluminada por luces fluorescentes que lastimaban los ojos, sentada en una silla de plástico duro que le clavaba sus bordes en la espalda dolorida. Estaba empapada en sudor frío, exhausta hasta el delirio, y el hambre ya había pasado de ser un dolor agudo a una debilidad letárgica y peligrosa. Sin abrigo, frotándose los brazos desnudos para combatir el ambiente gélido del hospital, pasó la madrugada entera en vela. Cada vez que una enfermera salía a dar un parte médico, Blanca se ponía en pie con esfuerzo para preguntar por el estado de la señora, mostrando una preocupación genuina e inquebrantable. No pidió comida para sí misma, no exigió una manta, no se quejó de su situación. Su única obsesión era asegurarse de que aquella mujer mayor, sola en el mundo como ella misma, superara la noche. Mientras observaba el trasiego de médicos y pacientes, Blanca cerró los ojos por unos instantes, acariciando nuevamente la cruz de arcilla en su bolsillo. Había entregado su comida, su abrigo y sus últimas fuerzas por un acto de caridad pura. Había sacrificado lo poquísimo que le quedaba en esta tierra. A ojos del mundo cínico y calculador, había cometido una estupidez mayúscula, un suicidio lento en su estado. Sin embargo, en la inmensa sabiduría de los planes divinos, aquel sacrificio total, aquella renuncia absoluta a sí misma por el amor al prójimo, era precisamente la llave de oro macizo que estaba a punto de abrir de par en par las puertas de un destino que superaría con creces sus sueños más salvajes. Blanca no lo sabía mientras tiritaba en aquella silla de hospital, pero la mendiga a la que acababa de salvar de las garras de la muerte con sus últimas monedas no era en absoluto la pobre desamparada que aparentaba ser. Y la mañana que estaba a punto de despuntar tras los ventanales del hospital no solo traería la luz del sol sobre la ciudad de Madrid, sino que iluminaría, con una justicia resplandeciente y arrolladora, el comienzo de una nueva vida, una redención absoluta, forjada en el fuego purificador del sufrimiento más profundo y verdadero. El amanecer despuntó sobre los ventanales del hospital clínico con una lentitud exasperante, tiñendo el cielo de Madrid con unos tímidos y fríos tonos violáceos que apenas lograban disipar las sombras de la madrugada. Blanca permanecía acurrucada en aquella silla de plástico que a esas alturas se había convertido en un auténtico potro de tortura para su espalda maltrecha y su vientre pesado. Cada vértebra le dolía con una intensidad punzante. El agotamiento absoluto había nublado su vista, sumiéndola en un estado de duermevela febril donde el zumbido de los tubos fluorescentes se mezclaba con el eco lejano de sus propios latidos. No había probado bocado, no había bebido un solo trago de agua. Su cuerpo estaba llegando al límite exacto de la resistencia humana, a ese punto crítico donde el espíritu se sostiene únicamente por un hilo invisible de voluntad. Sin embargo, su único pensamiento recurrente, la única preocupación que mantenía sus ojos entreabiertos cada vez que escuchaba el rechinar de unas suelas de goma sobre el linóleo del pasillo,
Era el destino de aquella anciana desconocida. Fue cerca de las 8 de la mañana, cuando el ajetreo rutinario del cambio de turno se vio abruptamente interrumpido por un revuelo inusual en la zona de recepción de urgencias. Blanca, frotándose los ojos hinchados y enrojecidos, observó con cierta confusión cómo la actitud distante y monótona del personal médico cambiaba radicalmente, transformándose en una mezcla de nerviosismo y suma deferencia. Las puertas automáticas se abrieron de par en par, dejando paso a un hombre mayor, impecablemente vestido con un traje de sastre gris marengo, cuyo porte elegante y mirada escrutadora desentonaban por completo con el dramatismo y la precariedad de una sala de espera de urgencias a primera hora de la mañana. Iba acompañado por 2 hombres de seguridad y exigía, con una voz profunda, educada pero cargada de una autoridad incuestionable, hablar de inmediato con el jefe de cardiología. Blanca no prestó mayor atención al incidente. En su infinita humildad, asumió que se trataría de algún político importante o un empresario de renombre que había sufrido un percance, algo que pertenecía a un mundo de privilegios que a ella le quedaba a años luz de distancia. Suspiró profundamente. Agarró el asa metálica de su pesada caja de herramientas con los dedos agarrotados por el frío y se dispuso a levantarse con torpeza. Pensó que su labor allí había concluido, que Dios ya había decidido el destino de la anciana mendiga y que ella debía retomar su propio calvario por las calles heladas antes de que el hambre le provocara un desmayo. Pero justo cuando dio el primer paso vacilante hacia la salida, sintiendo que las rodillas amenazaban con ceder bajo su propio peso, el médico que había atendido a la mujer mayor durante la noche se cruzó en su camino, acompañado precisamente por aquel caballero del traje gris. El doctor, con una expresión de absoluto asombro en el rostro, señaló a Blanca con un gesto tímido. «Es ella, señor. Esta es la joven que la encontró en el callejón, la que nos llamó y la que le cedió su propio abrigo a pesar de estar. Bueno, a pesar de estar en las condiciones en las que se encuentra». El hombre del traje marengo se detuvo en seco y clavó su mirada analítica en Blanca. Recorrió con los ojos su vestido de algodón arrugado y húmedo, su avanzado estado de gestación, sus zapatos desgastados y aquella caja de madera de nogal que ella abrazaba contra su pecho como si fuera un escudo. En lugar de apartarse con la repugnancia que Blanca estaba tan acostumbrada a recibir en las últimas semanas, el hombre acortó la distancia que los separaba, se quitó el sombrero con un respeto reverencial y realizó una ligera inclinación de cabeza que dejó a nuestra protagonista completamente desconcertada. «Señora, mi nombre es Don Arturo, secretario personal de la familia. Le ruego encarecidamente que no se marche. La paciente ha recuperado el conocimiento, se encuentra fuera de peligro gracias a la rápida intervención médica que usted posibilitó y ha dado órdenes estrictas y absolutas de verla de inmediato. Por favor, acompáñeme». Blanca, con el corazón latiéndole desbocado y la mente nublada por el cansancio extremo, no tuvo fuerzas para articular palabra. Simplemente asintió y siguió los pasos del elegante secretario, arrastrando los pies por pasillos laberínticos hasta llegar a un ala del hospital que ella desconocía, una zona privada, silenciosa y lujosa, alejada del bullicio de las urgencias comunes. Arturo abrió con sumo cuidado una pesada puerta de madera lacada y se hizo a un lado para dejarla pasar. Al cruzar el umbral, Blanca se quedó petrificada. Esperaba encontrar a la desvalida mendiga de los harapos sucios agonizando en una camilla de hierro. En su lugar, recostada sobre almohadones inmaculados en una cama articulada de última generación, conectada a varios monitores que emitían un pitido rítmico y tranquilizador, se hallaba una mujer que irradiaba una majestad imponente. Habían retirado las capas de ropa mugrienta y ahora vestía un camisón de seda fina que el propio hospital debía haber proporcionado a petición expresa. Su cabello,
antes enmarañado y gris, había sido cepillado, revelando un rostro surcado por arrugas profundas, pero dotado de unas facciones aristocráticas, nobles y poseedoras de una mirada afilada, penetrante y extraordinariamente viva. Mis queridas amigas, la sorpresa de Blanca fue tan mayúscula que estuvo a punto de dejar caer su caja de herramientas al suelo. Aquella mujer no era una indigente, era doña Beatriz de la Vega, condesa viuda y propietaria absoluta del conglomerado de talleres artesanales, cerámicas y diseño de interiores más prestigioso, vasto y millonario de toda España y gran parte de Europa. Una figura legendaria en el mundo del arte y los negocios, conocida tanto por su inmensa fortuna como por su carácter férreo y su implacable nivel de exigencia. Blanca no conocía su rostro, pues jamás había hojeado las revistas de alta sociedad, pero la energía de poder que emanaba la anciana llenaba por completo la habitación. «Acércate, muchacha, no te quedes ahí pasmada en la puerta», ordenó doña Beatriz, con una voz que, aunque debilitada por el infarto, conservaba un timbre autoritario e inconfundible. Blanca avanzó lentamente, cohibida por el lujo de la suite y por su propio aspecto desaliñado. Se detuvo a los pies de la cama, bajando la mirada por puro instinto de humildad. Doña Beatriz la observó durante un largo e incómodo minuto, un silencio sepulcral en el que pareció leerle el alma entera a través de su postura derrotada. «Me dicen los médicos que entraste tiritando, en mangas de camisa en pleno diciembre, porque me habías puesto tu abrigo. Me dicen que te gastaste tus últimas monedas en llamar a la ambulancia en lugar de comprarte algo de comer, a pesar de que llevas un niño en las entrañas que debe estar pidiendo alimento a gritos. Y me dice mi secretario que llevas toda la noche sentada en una silla de plástico, velando el sueño de una vieja mendiga que no conocías de absolutamente nada. ¿Eres consciente de la inmensa temeridad que has cometido, hija mía?» Blanca tragó saliva, sintiendo que las lágrimas, esas lágrimas de pura fatiga y tensión contenida, volvían a asomar a sus ojos. «Señora, yo solo hice lo que Dios me mandó en ese momento. No podía dejarla morir sola en la calle. Yo sé perfectamente lo que es el frío de la noche, el desprecio de la gente y la desesperación de no tener a nadie. Si perdía a mi hijo por salvarla a usted, habría sido la voluntad del Señor, pero mi conciencia jamás me habría perdonado pasar de largo». Sus palabras salieron como un susurro roto, desprovisto de cualquier atisbo de heroísmo, cargado únicamente de la verdad más descarnada. Una sonrisa cálida, casi maternal, suavizó de golpe las duras facciones de la condesa. Doña Beatriz alzó una mano temblorosa, adornada ahora con una vía intravenosa, y le hizo un gesto para que se sentara en la silla aterciopelada que había junto a la cama. «Llevo 3 meses, muchacha. 3 largos meses escapándome de mi propia mansión, de mis escoltas y de mi familia de buitres. Me he vestido con los peores trapos que he encontrado y me he sentado en las esquinas más frías de Madrid. Mis socios y mis nietos creen que estoy perdiendo la cabeza, que la demencia senil me ha alcanzado, pero yo no estoy loca. Yo buscaba algo muy específico. He pasado toda mi vida rodeada de gente aduladora, de falsos amigos que me sonríen por mi cuenta corriente, de personas que pisarían la cabeza de su propia madre por subir un escalón en la alta sociedad. Yo buscaba comprobar si aún quedaba en este mundo podrido una sola chispa de bondad genuina, un corazón desinteresado que viera a la persona y no al personaje, un alma pura. Anoche mi corazón enfermo me falló de verdad. Estuve a un segundo de cruzar al otro lado, y fuiste tú, la persona más desposeída, hambrienta y castigada por la vida que he visto jamás, quien me devolvió el aliento». Mientras doña Beatriz hablaba, Blanca, abrumada por la revelación, aflojó sin querer la tensión de sus brazos. La caja de madera que sostenía sobre su regazo se inclinó ligeramente, y del bolsillo de su vestido, la pequeña cruz de arcilla roja resbaló, cayendo sobre las sábanas blancas de la cama con un leve golpecito sordo.
Blanca ahogó un grito de apuro y se apresuró a recogerla, pidiendo disculpas por su torpeza, pero doña Beatriz fue más rápida. Con una agilidad insospechada, la anciana atrapó la cruz entre sus dedos. Al hacerlo, sus ojos expertos, curtidos en décadas de evaluar las mejores piezas de cerámica de Europa, se abrieron de par en par. La condesa no miró el objeto como un simple trozo de barro cocido. Pasó las yemas de sus dedos índice y pulgar por la textura rústica, apreció la simetría instintiva, la fuerza del modelado y la pasión que había quedado impresa para la eternidad en aquellas huellas dactilares fosilizadas en la arcilla. Era una obra tosca, sí, pero poseía un alma brutal, un talento primitivo y desbordante que no se aprende en ninguna escuela de bellas artes. Acto seguido, doña Beatriz apartó la vista de la cruz y agarró con firmeza las manos de Blanca, las giró palmas arriba. Allí estaban, expuestas bajo la dura luz de la habitación, llenas de callosidades gruesas, con las yemas achatadas por la fricción del torno, surcadas por cicatrices diminutas de cortes antiguos y con esa sequedad crónica que solo el barro y el fuego dejan en la piel de los verdaderos alfareros. «Estas manos», susurró la condesa, con la voz cargada de una reverencia repentina y profunda. «Estas no son manos de fregar portales, muchacha. Estas son las manos de una maestra artesana. Tienes el lenguaje de la tierra escrito en la piel. ¿Quién eres tú y cómo es posible que un talento como el que adivino en esta simple cruz esté mendigando mendrugos de pan por las calles de mi ciudad?» Y allí, en la quietud de aquella habitación de hospital, Blanca se derrumbó, se rompió en 1000 pedazos, no por debilidad, sino por el alivio inmenso de poder compartir su carga. Llorando a lágrima viva, le relató a doña Beatriz toda su historia. Le habló de los 10 años de sacrificio en el taller del pueblo, de los pulmones respirando polvo, de las madrugadas gélidas, de cómo había costeado la carrera de arquitectura de Julián con el sudor de su frente. Le contó con detalle y sin guardarse nada, pero también sin un ápice de odio, cómo él la había echado de casa como a un perro sarnoso, negando a su propio hijo para casarse con la rica heredera de un magnate inmobiliario. Le habló de los billetes tirados en el charco, de su deambular errático, del hambre atroz y de cómo había encomendado su vida entera al Señor de los cielos la misma noche que fue expulsada al abismo. Doña Beatriz la escuchó en un silencio sagrado, sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando Blanca terminó de hablar, secándose las mejillas con el dorso de la mano, la condesa apretó los labios en una fina línea de determinación férrea. En sus ojos brilló un fuego implacable, el fuego de la justicia divina a punto de ser ejecutada en la tierra. Dios no juega a los dados, Blanca, y la ley de la siembra y la cosecha jamás deja una deuda sin cobrar, sentenció doña Beatriz con una solemnidad que hizo temblar el aire de la suite. Ese miserable cobarde que se atrevió a despreciar el oro puro de tu corazón por la bisutería barata de la ambición no sabe la maldición que ha atraído sobre su propia cabeza. Me salvaste la vida dando la tuya, muchacha. Me abrigaste cuando el mundo entero me dejaba morir de frío. Pues bien, a partir de este preciso instante, tu miseria ha terminado para siempre. Nunca más volverás a pasar hambre, nunca más nadie se atreverá a humillarte por llevar las manos manchadas de arcilla noble. «Arturo», llamó la condesa, alzando un poco la voz. El secretario entró de inmediato en la habitación con una libreta en la mano. «Llama ahora mismo al equipo jurídico de la familia. Quiero que redacten los papeles de adopción legal y tutela testamentaria hoy mismo, y que preparen la suite principal de la finca de los Rosales. Esta mujer y el niño que lleva en su vientre se vienen a vivir conmigo. Será mi protegida, mi hija adoptiva, y, si mis instintos no me fallan y su talento con el barro es el que intuyo, la futura y única heredera de todo el Imperio La Vega. El impacto
De aquellas palabras fue un terremoto de proporciones épicas en el alma de Blanca. Cayó de rodillas junto a la cama del hospital, ocultando el rostro entre las sábanas, sollozando con una fuerza desgarradora, dando gracias a Dios, a la Virgen y a todos los santos del cielo. El milagro se había obrado. La prueba suprema había sido superada con creces. Y así, mis queridas amigas, es como la rueda implacable del destino dio un giro magistral, un vuelco de 180 grados que nadie en el mundo habría podido predecir: el tiempo. Ese escultor silencioso e inexorable que todo lo cura y todo lo pone en su justo lugar, comenzó a correr a favor de nuestra protagonista. Demos un salto. Permitidme avanzar 5 años en esta historia maravillosa. 5 años. Es tiempo más que suficiente para que una semilla plantada en tierra fértil se convierta en un árbol majestuoso, de raíces profundas y copa frondosa. La Blanca que hoy os presento no guarda ningún parecido físico con aquella mujer desnutrida y asustada que tiritaba bajo la lluvia de Madrid. Imaginaos ahora un amplio, moderno y deslumbrante despacho en la planta superior de un rascacielos acristalado en el corazón financiero de la capital. La luz del sol inunda la estancia, reflejándose sobre un imponente escritorio de madera de roble macizo. Sentada en el sillón de cuero de la máxima autoridad de la empresa, vistiendo un traje de chaqueta de corte impecable, elegante pero sin estridencias, se encuentra Blanca. Su cabello castaño, recogido en un sofisticado moño, enmarca un rostro que irradia paz, madurez y una belleza serena, poderosa y deslumbrante. Las cicatrices de sus manos se han atenuado, pero ella no las esconde bajo capas de maquillaje ni guantes caros. Las luce con el orgullo de un veterano de guerra que exhibe sus medallas al valor. Bajo la tutela estricta, exigente pero profundamente amorosa de doña Beatriz, Blanca no solo recuperó su salud física y su dignidad robada, sino que floreció de una manera espectacular. La condesa pulió el diamante en bruto, le pagó los mejores maestros de diseño internacional, la introdujo en los entresijos de la alta dirección empresarial y le enseñó a liderar con mano de hierro enfundada en guante de seda. Blanca absorbió el conocimiento como una esponja, combinando su instinto natural para el arte cerámico con una visión empresarial brillante. Cuando la salud de doña Beatriz comenzó a decaer debido a su avanzada edad, Blanca asumió el control total. En poco tiempo, triplicó los beneficios del grupo La Vega, modernizó las líneas de producción sin perder jamás la esencia artesanal, y se convirtió en la directora general más respetada, admirada y temida del sector del diseño de interiores a nivel internacional. Pero su mayor tesoro, su victoria más absoluta sobre el pasado, no eran los ceros en su cuenta bancaria ni las portadas en las revistas de negocios. De repente, la gruesa puerta de caoba del despacho se abre con estruendo, interrumpiendo el silencio solemne, y entra corriendo una tromba de alegría pura. Es un niño precioso de 5 años, de ojos grandes, oscuros e inteligentes, vestido con el uniforme de uno de los colegios más exclusivos de la ciudad. «Mamá, mamá, mira el dibujo que he hecho en clase de plástica», grita el pequeño, corriendo a arrojarse a los brazos de Blanca. Ella lo recibe con una sonrisa inmensa, luminosa, levantándolo en el aire y llenándole el rostro de besos sonoros. Es Santiago, el hijo que una vez fue despreciado en un charco de agua sucia, el niño que ahora crecerá rodeado de amor incondicional, de valores férreos y de un futuro brillante y asegurado. Blanca sienta a Santiago en su regazo y mira el garabato de colores. Luego, su mirada se desvía suavemente hacia una pequeña urna de cristal blindado que ocupa un lugar de honor en el centro exacto de su escritorio de lujo. Dentro de esa urna, protegiéndola del polvo y del olvido, reposa la misma cruz de arcilla rústica, tosca e imperfecta, el único recordatorio físico de su pasado,
el ancla que la mantiene siempre humilde y enraizada en la verdad. La vida le había devuelto con creces, multiplicada por 1000, la bondad que ella había esparcido en sus momentos más oscuros. Dios la había coronado de gracia y abundancia. Sin embargo, mis amigas, como bien sabemos, la moneda del destino tiene dos caras, y mientras Blanca tocaba el cielo con las manos bajo el sol resplandeciente del éxito, a pocos kilómetros de allí, en los lodos de la soberbia humana, el karma ya estaba afilando su guadaña, preparándose para cobrarse hasta la última gota de sufrimiento que el miserable de Julián había infligido. La ley de la siembra y la cosecha estaba a punto de desatar una tormenta que él jamás podría imaginar. La balanza de Dios, mis queridas y atentas amigas, posee un mecanismo intrincado, silente y absolutamente insobornable. Mientras la vida de Blanca se elevaba hacia la luz, cimentada sobre la roca firme de la honestidad, el perdón y el esfuerzo desgarrador, a pocos kilómetros de distancia, en la opulencia más insultante y escandalosa de Madrid, el castillo de naipes que Julián había construido sobre la traición comenzaba a tambalearse. Es una verdad universal y dolorosa que quien siembra vientos, tarde o temprano, termina recogiendo tempestades. Y el diablo, a diferencia de los bancos, jamás perdona una deuda y siempre cobra sus intereses al contado, llevándose por delante hasta la última brizna de dignidad humana. Para los ojos envidiosos de la sociedad, Julián era el retrato viviente del éxito fulgurante. Conducía un coche deportivo de importación que rugía por las avenidas de la capital, vestía trajes italianos cortados a medida que costaban lo mismo que el salario anual de un trabajador honrado, y residía en una mansión de proporciones faraónicas en la exclusiva urbanización de La Moraleja. Sin embargo, detrás de aquellos altísimos muros de piedra flanqueados por cámaras de seguridad y guardias privados, la realidad era un infierno gélido y asfixiante. Su matrimonio con Lorena, la caprichosa y soberbia heredera, no era en absoluto la historia de pasión y poder que él había fantaseado cuando echó a Blanca a la calle. Era, cruda y llanamente, un secuestro consentido. Julián había vendido su alma, pero a cambio no obtuvo el respeto de la élite. Se convirtió en el bufón de la corte, en un adorno caro, en un cero a la izquierda dentro de una familia de depredadores financieros. Don Roberto, el temible suegro y magnate inmobiliario, jamás lo vio como a un hijo o a un sucesor digno. Para aquel viejo tiburón de los negocios, acostumbrado a devorar empresas y triturar vidas ajenas sin que le temblara el pulso, Julián era simplemente una herramienta útil, un testaferro con título universitario, un tonto útil al que poder manipular a su antojo. En las fastuosas cenas de negocios, mientras se servía caviar y champán francés, Julián era sistemáticamente silenciado, humillado en público con comentarios mordaces sobre su origen humilde y relegado a la humillante tarea de asentir con la cabeza a todo lo que dictaminaba el patriarca. Lorena, por su parte, se aburrió de él apenas volvieron de la extravagante luna de miel en las Islas Maldivas. La atracción inicial que la rica heredera sintió por el apuesto y joven arquitecto se evaporó al descubrir que Julián no tenía carácter ni agallas. Lo despreciaba profundamente por su sumisión. Las discusiones eran el pan de cada día, pero no eran peleas de iguales. Eran los gritos de un ama enfurecida reprendiendo a su siervo. Julián se tragaba el orgullo, agachaba la cabeza y ahogaba sus penas en vasos de whisky de Malta en la soledad de su inmenso despacho forrado de caoba, aterrorizado ante la sola idea de perder sus tarjetas de crédito de platino y tener que volver a pisar el barro del que tanto había renegado. Pero el precio real de su avaricia no se cobraba solo en humillaciones conyugales, sino en un pacto macabro que estaba a punto de estallarle en las manos.
Don Roberto había conseguido la adjudicación de un macroproyecto urbanístico en la periferia de la ciudad, un complejo residencial bautizado irónicamente como Cielo Abierto, para maximizar los márgenes de beneficio hasta niveles obscenos y poder desviar millones a cuentas opacas en paraísos fiscales. El suegro impuso una orden draconiana y criminal: recortar los gastos de construcción a cualquier precio. Se emplearon hormigones de pésima calidad, vigas de acero que no cumplían las normativas europeas de carga y cimientos peligrosamente superficiales. Alguien tenía que firmar los certificados de idoneidad técnica. Alguien tenía que estampar su sello oficial, asumiendo la responsabilidad legal de aquella atrocidad arquitectónica. Ese alguien, por supuesto, fue Julián, cegado por la promesa de heredar algún día el imperio y aterrorizado por las amenazas veladas de su suegro, que le insinuaba constantemente que podía hundir su carrera con una sola llamada telefónica. El arquitecto firmó plano tras plano, informe tras informe, sabiendo en lo más profundo de su conciencia que estaba construyendo una trampa mortal. Vendió la seguridad de cientos de familias inocentes a cambio de mantener su farsa dorada. El colapso de su mentira llegó un martes de noviembre, precedido por una de las peores gotas frías que se recordaban en la historia reciente del país. Llevaba días lloviendo a cántaros, una lluvia persistente, bíblica y furiosa que empapaba la tierra hasta sus cimientos, saturando el subsuelo de la capital. Julián se encontraba en las oficinas centrales del grupo inmobiliario, bebiendo un café expreso mientras fingía revisar unos presupuestos, cuando un estruendo sordo, lejano pero trepidante, hizo vibrar los cristales del rascacielos. Segundos después, las pantallas de televisión de la sala de juntas, que siempre estaban sintonizadas en canales de noticias financieras, interrumpieron su programación habitual para emitir una alerta de última hora. Las imágenes aéreas tomadas desde un helicóptero mostraban un escenario que heló la sangre en las venas del país entero. El ala sur del complejo Cielo Abierto, recién inaugurado y ocupado por decenas de familias de clase trabajadora, había colapsado como un frágil castillo de naipes. Bloques enteros de hormigón armado se habían desmoronado sobre sí mismos, levantando una columna de polvo grisáceo que ocultaba una tragedia de proporciones incalculables. Los presentadores de noticias, con el rostro desencajado, hablaban de posibles víctimas mortales, de heridos atrapados entre los amasijos de hierro retorcido y de un fallo estructural masivo e incomprensible en un edificio de nueva construcción. Julián sintió que el suelo de mármol del despacho desaparecía bajo sus pies caros. Un sudor frío, espeso y letal como el veneno, le empapó la camisa de diseño. El pánico más absoluto, primario y animal se apoderó de sus entrañas, paralizándole el corazón. Su firma, su maldita firma, estaba en todos y cada uno de los documentos que daban el visto bueno a aquellos cimientos de papel. Corrió como un poseso hacia el despacho principal de presidencia, buscando desesperadamente el amparo de don Roberto, buscando una estrategia, un equipo de abogados que los salvara a ambos. Pero al irrumpir en la inmensa sala de reuniones, la escena que encontró fue el preludio de su propia ejecución en vida. Don Roberto no estaba alterado. Estaba sentado tranquilamente en su sillón de piel negra, fumando un puro habano de proporciones groseras, rodeado por un ejército de abogados penalistas, asesores de imagen y especialistas en gestión de crisis. En una esquina, con una copa de ginebra en la mano y una expresión de frialdad glacial en el rostro, se encontraba Lorena. «¿Qué vamos a hacer, Roberto? Por el amor de Dios, el edificio se ha caído, hay muertos ahí abajo, van a investigar los materiales», gritó Julián, perdiendo por completo los estribos, agarrándose la cabeza con ambas manos, mientras su voz se quebraba en un chillido agudo y patético.
El anciano magnate exhaló una densa nube de humo gris que flotó perezosamente hacia el techo artesonado. Lo miró con el desdén absoluto que se le reserva a un insecto molesto que está a punto de ser aplastado y, con una calma aterradora, tomó la palabra. No, Julián, muchacho, te equivocas de pronombre. La pregunta no es qué vamos a hacer nosotros. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú frente al juez? Yo no he firmado absolutamente nada. Mi nombre no figura en ningún acta técnica, ni en las aprobaciones de carga, ni en los pedidos de cemento. El único responsable de supervisar esa obra, el arquitecto jefe, el director de ejecución material que, por negligencia o incompetencia, ha provocado esta catástrofe, eres tú. Y los documentos cantan con una claridad meridiana. Las palabras cayeron sobre Julián como una losa de granito de 1000 toneladas, aplastándole el pecho, cortándole la respiración. Miró a los abogados, pero todos desviaron la vista hacia sus portafolios, cómplices silenciosos del sacrificio. En un acto de desesperación absoluta, se giró hacia su esposa, buscando una brizna de piedad en los ojos de la mujer por la que había arruinado su vida anterior. Lorena, mi amor, por favor, diles algo. Tú sabes que él me obligó. Tú sabes que yo solo seguía órdenes para complacer a tu padre. No puedes permitir que me metan en la cárcel. Somos marido y mujer. Lorena dejó la copa de cristal sobre la mesa de caoba con un golpe seco que resonó en la sala como el martillo de un verdugo. Se acercó a él lentamente, sus tacones de aguja marcando un ritmo fúnebre sobre el mármol reluciente. Su rostro, maquillado a la perfección, no mostraba ni un ápice de compasión, solo un asco profundo, viscoso y destructivo. No me llames mi amor con esa boca de cobarde. Eres patético, Julián. De verdad, en tu inmensa estupidez y arrogancia de pueblerino, llegaste a pensar que mi padre te hizo socio del estudio por tu talento. ¿Creíste alguna vez que yo me casé contigo porque estaba perdidamente enamorada de ti? Despierta de tu maldito sueño. Necesitábamos un chivo expiatorio, alguien prescindible, alguien con un título oficial que estuviera tan ciego por el lujo y tan desesperado por pertenecer a nuestra clase que estuviera dispuesto a estampar su firma en cualquier basura sin rechistar, para mantener a nuestra familia y nuestro patrimonio limpio de polvo y paja. Eres el cortafuegos, Julián, y el fuego acaba de llegar. Lorena chasqueó los dedos y uno de los abogados, con movimientos rápidos y precisos de cirujano, deslizó sobre la mesa un grueso fajo de documentos legales impresos en papel timbrado. Estos son los papeles del divorcio. La renuncia absoluta y total a cualquier derecho económico sobre mis bienes y un documento de confesión donde asumes la responsabilidad técnica del siniestro eximiendo al grupo inmobiliario. Si firmas ahora mismo, sin hacer ruido ni montar espectáculos bochornosos, mi padre te pagará uno de nuestros bufetes de segunda categoría para intentar que tu condena en prisión sea la mínima posible. Si te niegas a firmar, si intentas ir de mártir a los medios de comunicación o arrastrarnos contigo al fango, te juro por lo más sagrado que utilizaré toda la influencia de mi familia para que te pudras en la celda más oscura de este país, y me aseguraré de que ningún abogado se atreva siquiera a coger tu caso. Firmas y desapareces. Hoy, ahora, el silencio en la sala fue absoluto. Sepulcral, el silencio pesado que precede a la muerte del alma. Julián estaba atrapado en una red de araña tejida con hilos de acero. Miró los papeles. Miró los ojos inyectados en sangre de su suegro, que seguía fumando impasible. Y finalmente bajó la vista hacia sus propias manos. Aquellas manos suaves, impecablemente cuidadas con manicura francesa, que nunca habían conocido la dureza del trabajo honrado, que nunca habían sangrado trabajando la arcilla en un torno. Esas manos que habían rechazado el amor puro de Blanca por considerarla inferior, eran ahora el instrumento de su propia aniquilación.
Temblaban de forma incontrolable mientras agarraba la pluma estilográfica bañada en oro que uno de los letrados le ofrecía con falsa cortesía. Con la vista nublada por las lágrimas de una humillación atroz y la certeza de la ruina inminente, firmó su propia sentencia de muerte social y profesional, despojándose de todo, desde la última acción de la empresa hasta el último centavo de sus cuentas compartidas. En cuestión de 15 minutos, su vida dorada fue borrada del mapa con una eficiencia quirúrgica, brutal y despiadada. Los miembros del equipo de seguridad privada, dos hombres enormes de rostros inexpresivos, le ordenaron vaciar los bolsillos allí mismo. Le exigieron las llaves del Porsche, la cartera de cuero italiano, el reloj suizo que marcaba las horas de su falsedad y el teléfono móvil de última generación. Con lo puesto, sentenció Lorena, dándose la vuelta sin siquiera molestarse en mirar cómo los guardias lo escoltaban hacia los ascensores. Julián intentó protestar, balbucear que al menos le dejaran recoger un abrigo, algo de ropa de la mansión, pero un empujón seco, rudo y silencioso por parte de uno de los gorilas fue la única respuesta que obtuvo. El arquitecto estrella, el yerno del dueño de Madrid, bajó en el ascensor de servicio, escoltado como un delincuente peligroso, y fue empujado físicamente fuera del gigantesco y majestuoso edificio de cristal, cayendo de bruces sobre la dura y fría acera del Paseo de la Castellana. Y entonces, como si el mismísimo cielo hubiera estado esperando pacientemente ese segundo exacto para desatar su ira poética y divina, la tormenta que había provocado el derrumbe del edificio rompió sobre el centro de Madrid con una furia apocalíptica. Un trueno ensordecedor resquebrajó las nubes oscuras y una tromba de agua helada, densa e implacable, se desplomó sobre la ciudad, lavando las calles y azotando el cuerpo de Julián, que aún permanecía tirado en el suelo, aturdido. Se incorporó con tremenda dificultad, apoyando las manos en los charcos sucios que se formaban en el asfalto. El agua le empapó en segundos el traje de 3.000 euros, pegándole la tela a la piel, helándole la sangre. La gente pasaba a su lado corriendo, protegiéndose bajo grandes paraguas oscuros, esquivándolo como si fuera un bulto sospechoso, una mancha molesta en el paisaje urbano. Nadie se detuvo a preguntarle qué le ocurría. Nadie reconoció en aquel hombre empapado y patético al exitoso arquitecto de las revistas de sociedad. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, arrastrando los pies de diseño sobre los baldosines inundados. El frío de la tarde de noviembre le calaba hasta los huesos, un frío mordaz, punzante, que le provocaba espasmos musculares. No tenía dónde ir, no tenía a quién llamar. Sus supuestos amigos de la alta sociedad dejarían de contestarle al teléfono en cuanto la noticia de su implicación en el colapso del edificio corriera como la pólvora. Los bancos bloquearían sus tarjetas en un par de horas y el prestigioso colegio de arquitectos procedería a retirarle la licencia de por vida. Estaba muerto en vida, marcado con la letra escarlata de la negligencia, condenado a la bancarrota más absoluta y con la sombra aterradora de la prisión acechándole como un depredador hambriento. A medida que sus pasos erráticos lo alejaban del centro financiero y lo adentraban en las calles más grises y anónimas de la ciudad, un relámpago cruzó el cielo plomizo e iluminó la fachada de un viejo edificio de ladrillo rojo. Julián se detuvo en seco, sintiendo que el poco aire que le quedaba en los pulmones se evaporaba de golpe. Su corazón dio un vuelco brutal contra el pecho. Sin saber cómo, sus pies, guiados por la macabra ironía del destino, le habían llevado exactamente a la misma calle, al mismo portal humilde donde, 5 años atrás, él había destrozado la vida de la única mujer que lo amó de verdad. Allí estaba la pesada puerta de madera y cristal, inmutable al paso del tiempo.
Las rodillas de Julián cedieron por completo, incapaces de soportar el peso abrumador de su propia miseria, y cayó de hinojos sobre el asfalto empapado, bajo el azote implacable del chaparrón. Fue en ese preciso instante de desolación absoluta cuando el impacto del karma lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías descarrilado. Los recuerdos asaltaron su mente corrompida, clavándose en su memoria como puñales oxidados. Recordó el sonido hueco de la maleta vieja cayendo al suelo del rellano. Recordó la ecografía arrugada, tirada con asco. Recordó las lágrimas silenciosas de Blanca, su rostro pálido y digno de mujer buena, y el ruego desesperado pidiendo clemencia por el hijo que llevaba en el vientre. Pero, por encima de todo, el recuerdo que le destrozó el alma y le hizo proferir un alarido de agonía que se perdió en el estruendo de la lluvia, fue el sonido exacto de aquellos billetes sucios que él le había arrojado a la cara con tanto desprecio, cayendo y flotando en los charcos del portal. Ahí tienes algo de suelto para que te pagues una pensión. Sus propias palabras resonaron en su cabeza como una condena eterna, burlándose de él desde las sombras del pasado. Ahora era él quien no tenía ni una moneda en los bolsillos para comprarse un mendrugo de pan caliente. Era él quien estaba en la calle, despreciado, solo y humillado, expulsado por una mujer despiadada. La justicia de Dios, silenciosa, perfecta e irrefutable, había cerrado el círculo. Julián lloró. Mis amigas, lloró con lágrimas amargas, gruesas y cargadas del peor de los venenos, el arrepentimiento inútil y tardío. Lloró abrazado a sus propias rodillas, temblando en el fango, sabiendo que ningún perdón divino ni humano podría lavar jamás la sangre de la soberbia que manchaba su alma, y comprendiendo por fin, en la oscuridad de aquella tormenta idéntica a la que él mismo provocó, que el infierno no es un lugar bajo tierra lleno de llamas, sino el tener que vivir el resto de tus días devorado por la monstruosidad de tus propios pecados. Arrastrado por el hambre más humillante, con la licencia de arquitecto revocada de por vida y repudiado por la alta sociedad, a Julián no le quedó más remedio que buscar las migajas que el mundo dejaba caer. Semanas después de su caída en desgracia, acudió desesperado a una entrevista para un modesto puesto de conserje nocturno en la imponente sede del Grupo La Vega. Cuando las pesadas puertas de caoba del despacho de la Dirección General se abrieron, Julián entró cabizbajo, enfundado en un traje raído de segunda mano, temblando de frío y vergüenza. La inmensa silla de cuero giró lentamente, y allí, envuelta en un aura de majestad, poder y una serenidad inquebrantable, estaba Blanca. A su lado, jugando feliz en la alfombra con una pequeña figura de arcilla, se encontraba un niño de 5 años de mirada inteligente, el hijo de su propia sangre, el vivo retrato del milagro que él había despreciado en aquella noche de tormenta. Las piernas de Julián perdieron toda su fuerza. Cayó pesadamente de rodillas, arrastrándose sobre el suelo reluciente, llorando a lágrima viva y suplicando entre sollozos patéticos que por los viejos tiempos, por la caridad cristiana que ella siempre tuvo, le diera un puesto de gerente para salvarlo de dormir en la calle. Blanca no alzó la voz. No había ni un ápice de rencor en sus ojos, solo una compasión distante y madura. Con una elegancia suprema, se levantó de su escritorio, tomó un mono azul de limpieza y una escoba que había ordenado preparar, y los dejó caer mansamente a los pies del hombre arrodillado. «Levántate, Julián. Mi perdón hacia ti consiste en no llevarte a los tribunales por abandonar a tu familia en la calle», sentenció con una voz firme y cristalina que resonó en cada rincón de la estancia. «Pero los despachos son para personas de honor. Este es el único trabajo que realmente mereces. Si quieres llevarte un trozo de pan a la boca, es hora de que empieces a limpiar, de rodillas y con tus propias manos, la inmensa basura que tú mismo has creado». El silencio que siguió a esas palabras
fue la confirmación definitiva de que el karma había cerrado su círculo perfecto. Mis queridas y valientes amigas, qué inmensa verdad encierra aquel sabio refrán que tanto repetían nuestras madres y abuelas. Dios no se queda con el sudor de nadie. La vida es un eco implacable. Lo que siembras con soberbia y crueldad, lo acabas cosechando con lágrimas amargas. Pero todo aquello que plantas con sacrificio, honestidad y fe inquebrantable, termina floreciendo en bendiciones que superan nuestros sueños. Nunca permitáis que nadie, por muy poderoso que se crea, menosprecie vuestro esfuerzo, porque las manos curtidas que sacan adelante a una familia son las más sagradas a los ojos del Señor. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, si vosotras también creéis firmemente en la justicia divina y en que el tiempo acaba poniendo a cada uno en su lugar, os invito a dejar un sentido amén en los comentarios. Y recordad, este rinconcito es nuestro refugio seguro. Os prometo, con total firmeza y cariño, que estaré aquí todos y cada uno de los días, publicando un vídeo nuevo exactamente a esta misma hora, para seguir compartiendo juntas estas historias que nos sanan el alma y nos invitan a reflexionar. Por favor, no olvidéis pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos nuestro encuentro diario. Que la Virgen os cubra con su manto y Dios os bendiga siempre.